Anteriormente las tierras pertenecían a nuestros pueblos. Nadie era dueño de las tierras. Y como pueblos indígenas hemos sido los primeros de habitar ese territorio que ahora es El Salvador, que para nosotros anteriormente era Cuscatán. Desde el siglo XIX, El Salvador es una república independiente y autónoma, pero antes de convertirse en lo que es en la actualidad, los primeros habitantes de estas tierras, las poblaciones indígenas, le llamaban Cuscatán. El caso de la población indígena en El Salvador, por supuesto, es un caso particular. En primer lugar, porque es una población que ha tenido un proceso de aculturación bastante fuerte, hablan español actualmente, tienen pocas manifestaciones culturales, digamos, visibles, sin embargo, tienen una identidad muy clara, muy definida. Según documentos de Concultura, la comunidad indígena posee un porcentaje aproximado del 10 y el 12% de la población salvadoreña en total. En la mayoría de los casos, su condición social dista mucho de ser la ideal. En general, las condiciones de pobreza en la población indígena son altas, ¿verdad? Más altas que entre la población ladina. En la población indígena sí tenemos niveles de pobreza bastante agudos. El problema más grande que tenemos nosotros los pueblos indígenas es el tema de la tierra. Yo soy descendiente de la familia Ama y específicamente de Feliciano Ama, y él fue uno de los que luchó por la tenencia de la tierra, que a los indígenas no se les quitaran las tierras. Según especialistas, desde la época de la colonia y aún después de la independencia, la población indígena ha ido perdiendo territorios que anteriormente poseía. La ley de extinción de ejidos y de propiedades comunales de finales del siglo XIX, pues arrebató muchas tierras a las poblaciones indígenas. La situación de aquí es igual a la de toda la América Latina. Si usted se fija, todas las poblaciones indígenas han sido despojadas de sus territorios. Actualmente, la población indígena se encuentra ubicada en las zonas occidental, central y oriental del país. Aunque el territorio que ocupan no es extenso, en ellos existen comunidades de origen náhuatl pipil, lenca y cacaopera. Son pocas las comunidades indígenas que uno las localiza fácilmente, pues, como es Nahuizalco, Izalco, es Cuisnahuat, entonces cacaopera, tenemos en Guatajiagua, donde comunidades indígenas se pueden ver y son visibles ante nosotros, pero el resto de la población indígena realmente está inmersa en todo el resto de la población. El encuentro entre la cultura occidental con la cultura, digamos, mesoamericana, fue pues de choque en este sentido, ¿no? El concepto de la tierra. La tierra todavía, aún en las comunidades indígenas de Mesoamérica, se ve como algo vivo, pues. La necesidad de recuperar la tierra que una vez tuvieron llevó a la Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas de El Salvador a buscar un terreno para desarrollar su cultura y crear un asentamiento indígena. Solicitamos ahí hasta 80 manzanas de tierra para poder ayudar a todos esos hermanos que no tienen dónde vivir y que algunos viven, digamos, en zonas de riesgo, por lo menos a los ríos, tal vez al pie de donde está, digamos, un barranco. Aunque el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, no les otorgó la cantidad solicitada, sí les ofreció 7 manzanas de terreno, donde vivirán 109 familias de origen indígena. 4 de estas manzanas serán utilizadas para trabajar en sus propios cultivos.
Lo que hemos hecho es que hemos solicitado un préstamo y estamos esperando, digamos, la respuesta de esa solicitud de ese préstamo para poder pagar el costo total de la tierra, que son $7,000. Y el hacer un asentamiento indígena que no solamente vaya a ser como para que en El Salvador se diga de que hay asentamientos, sino que también para que le den oportunidad a que él demuestre con todo su grupo que verdaderamente existen indígenas en El Salvador y que se desarrollen en las diferentes áreas. Por supuesto es limitado pues la cantidad de tierras que se les ha proporcionado, y aunque puedan haber problemas discusiones que si son indígenas, que si no son indígenas, etcétera, yo creo que es un primer paso y efectivamente se está comenzando a reconocer el derecho a la tierra por parte de los indígenas. Quiere decir que dentro de 5 o 10 años ya no serían 109, seríamos como 700, 8 o más, digamos, personas allí. Entonces, para eso necesitamos, digamos, que ISTA nos ceda más tierra. Expertos opinan que uno de los mayores problemas que poseen los indígenas salvadoreños para su desarrollo es que el Estado no reconoce su existencia. El Estado, a partir de mediados del siglo XX prácticamente desconoce la existencia de la población indígena, y no solo el Estado, la sociedad nacional en general. No se ha implementado una normativa específica actualizada para los pueblos indígenas, y no hay políticas públicas para darles, digamos, todo lo que les corresponde como pueblos indígenas. Chiquita netultik tuna yek kane nikitsun testechan kane nikitsun tahkahkal. Un paso que debemos de lograr nosotros los indígenas es la ratificación del convenio 169. Ahí es un paso grande que el gobierno tiene que dar, como ratificando la existencia de pueblos indígenas aquí en El Salvador. Para los indígenas de El Salvador, sería muy importante que el Estado ratifique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que pide reconocer a los pueblos indígenas y fomentar su desarrollo cultural. No es el único país que no lo ha ratificado. En Centroamérica, si hablamos de Centroamérica, está Nicaragua y está Panamá. Por supuesto, son diferentes situaciones en cuanto a los pueblos indígenas. Pues sería bueno que el gobierno tomara la iniciativa y que realmente reconociera pues, los derechos de los indígenas, tanto el derecho cultural a su lengua, a su cultura, a sus manifestaciones culturales en general, como también los derechos sociales, derechos a la educación, derecho a la tierra, derecho a una vida digna. Según especialistas, el Convenio 169 de la OIT es una norma que se considera esencial y mínima, a la cual han llegado los países a un consenso a nivel internacional. Incorpora muchas demandas indígenas y las convierte en derechos internacionalmente reconocidos. Si vemos la situación económica y social de los pueblos indígenas en la actualidad, ellos están sumamente marginados, ¿no? Están en una situación bastante deplorable, y yo creo que un reconocimiento que implica no solo reconocer, digamos, los pueblos indígenas formalmente, pero darles todos los beneficios necesarios, vendría a desarrollar y vendría a ser parte de la integración. La situación indígena en el país está, digamos, en un proceso, dentro de un proceso que está involucrando a muchas instituciones, tanto nacionales como internacionales, porque uno de los problemas que ha tenido el país es la invisibilidad del sector indígena. Aunque El Salvador es
rico en población y pobre en extensión, pero haciendo verdaderamente lo que el indígena necesita, creo que El Salvador puede tener espacios donde los indígenas puedan desarrollarse. Ellos están haciendo un trabajo, yo diría, algunas comunidades, un trabajo heroico en conservar sus tradiciones, en conservar su idioma, donde muy pocas veces existe la intervención estatal, ¿no? Para los especialistas, el Estado posee una deuda histórica con respecto a la población indígena del país, quienes esperan que ésta sea saldada a un corto plazo. Mientras esto suceda, estos pueblos indígenas seguirán comprando tierras que una vez les fueron arrebatadas. Según datos oficiales, el 10% de la población salvadoreña es indígena. De estos, solo el 1% cubre sus necesidades básicas. El resto se encuentra en condición de pobreza. En este municipio, la mayoría de la población es indígena y el 76% se encuentra en el área rural. Según una investigación realizada por la ONG Ayuda en Acción, gran parte de la población basa sus actividades en la producción de granos básicos como el maíz. En mi caso, lo engranero, porque ese maíz es el que me sirve para vivir todo el año, que no hay nada. Bueno, se vive del maíz, baja la tortilla, lo que comemos aquí en el campo. De ahí pues otros trabajitos que nos salen para conseguir frijoles. ¿Con qué? Pues? Lo que sucede es de que la agricultura de subsistencia les da una protección frente a una economía dominada por un mercado que ellos mismos no controlan. Entonces, como dicen, bueno, nos va mal en todo, pero ahí tenemos nuestro maíz y tenemos nuestro frijol. Es decir, en el fondo es una opción cultural. El indígena urbano desarrolla mucho lo que es la cerámica, la artesanía, que es una actividad de tipo femenino. El 11% de las familias de Santo Domingo de Guzmán viven de la alfarería. Al igual que en el pasado, el barro negro se encuentra en una propiedad ejidal, una parcela que pertenece a toda la comunidad. Mire, este trabajo casi no, pues ganancia no hay, sino que solamente si no se trabaja no hay nada, pues el trabajo que hace uno, eso es lo que va sacando los pagos. Ahora cuando ya el trabajo está hecho, digamos quemado y se vende a su precio, poquita ganancia queda. Al igual que el cacaste, otro de los rasgos indígenas que predomina en las comunidades es la marimba de arco.
Son muy pocas las regiones en donde la música indígena no se encuentra influenciada por elementos colonizadores. En la música se utilizan instrumentos tanto indígenas como europeos. Y en la danza, ritos y vestimenta que muestran el mestizaje de la cultura indígena. Esta danza de moros y cristianos en realidad es una representación de la conquista y de las luchas políticas que han tenido los indígenas, incluyendo el 32. Varias de estas danzas fueron traídas por los españoles. Posteriormente, los indígenas incorporaron sus ritos, creando así una nueva forma de manifestación cultural. Dentro de las manifestaciones indígenas que aún sobreviven, se encuentra la lengua náhuatl. Aquí había muchos nahuatlantes y los que hablamos, pues considero que mientras hubiera que quien nos apoye a que esto dejaran como una materia para los niños que estudian en las escuelas, el náhuatl tuviera vida. La mayoría de comunidades indígenas se encuentran organizadas y aglutinadas en el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño. Además, conservan en Izalco la Alcaldía del Común, considerada la máxima autoridad que dirige a la comunidad indígena, aunque en la actualidad sus funciones son distintas. El propósito de la Alcaldía del Común es, como les digo, rescatar nuestros valores tradicionales, culturales, religiosos, porque aquí donde nos ven en este lugar, aquí actuamos los eventos, nuestros ritos espirituales. Entre los ritos espirituales por los que vela la Alcaldía del Común se encuentran las cofradías, una de las organizaciones religiosas más antiguas entre los pueblos indígenas. Para ellos las cofradías pues es una forma como ellos rinden culto a sus deidades, que son las mismas nuestras, ¿no? Son los santos, la forma como la religión católica a ellos les fue entregada, como ellos la fueron asumiendo. Seguimos manteniendo la cofradía. Media vez nosotros nos muramos, yo creo que esta cofradía pasa a otra persona, porque a mi hija, mi yerno y mis nietos ya no son ellos partidarios de estas cosas. Solo mi esposo y yo sí seguimos la tradición, es una tradición, ¿va? Las cofradías fueron establecidas por los frailes desde principios del siglo XVI, con el objetivo de fomentar la fe católica entre la población nativa. La religión católica condiciona las prácticas y concepciones teológicas de los pueblos indígenas. En las ceremonias hay una mezcla de rituales católicos y costumbres nativas. Pero no solo el catolicismo ha ingresado en los pueblos indígenas. Según estudios realizados, la Iglesia evangélica empezó a desarrollarse en las comunidades indígenas a partir de la década de los 80. Solo en Santo Domingo de Guzmán, el 47% de indígenas son evangélicos.
cada uno profesa diferentes credos, y en una comunidad hay veces de que hay evangélicos, hay católicos, bueno, de diferentes creencias, y eso vemos de que sí, es uno de los problemas que nos afecta a nosotros los pueblos indígenas. Es por ello que muchas comunidades indígenas han ido en busca de su propia espiritualidad, y es en las tradiciones mayas existentes en Guatemala en donde han encontrado un espacio para desarrollarla. Nosotros solo tenemos la religión de que creemos que Dios se ha dejado el aire, ha dejado nuestra madre tierra, ha dejado el fuego para que nosotros creamos también en que un solo Dios verdadero que sí existe. ¿Usted es católico? Mire, católica, no, porque no tenemos religión. Cuando tienen sus problemitas, una enfermedad así escondido del pastor o del padre, del cura, acuden a las plantas medicinales. Entonces, por mucho que haga una religión, pero no lo separa de un solo que se olvide que es indígena, sino que siempre tiene algo que le identifica en su forma de vivir. En la búsqueda de su espiritualidad existen tres tendencias: la nahua católica, el movimiento panmaya y el catolicismo. Para que nuestra cultura no se pierda, la vamos transmitiendo a nuevos hijos y luego a los nietos, para que esto vaya procediendo y nunca se pierda la raíz de nuestra cultura. Todo lo que mantenemos dentro de nuestras comunidades nos ha hecho sobrevivir. Si no hemos dado a conocer, digamos, toda esa gran sabiduría que nos han dejado nuestros abuelos, porque hemos tenido temor. Yo prefiero morir indio y no ladino, cambiar mi mente y mi cuerpo, mi vida solo por un metal. Y mi espiritualidad, ¿dónde va a ir? Mi carne le va a dar gusto, le va a tener buen sabor. Bueno, y mis ancestros, cuando yo me vaya de aquí, me van a recibir. Yo prefiero que me discriminen aquí mis hermanos, pero menos mis ancestros. ¿Qué me importa que el mundo no me quiera si yo tengo gran contacto con madre naturaleza?